¿Qué es lo que nos hace ser más fuertes frente al diablo? Muchos podrían pensar en hacer oraciones poderosas, tener más conocimiento de guerra espiritual o buscar determinadas estrategias, pero la respuesta está en algo más profundo: la santidad. El diablo no le va a temer a lo que hagamos en nuestras propias fuerzas humanas, pero sí tiembla ante una vida consagrada a Dios. La santidad no es solo un llamado, es una estrategia celestial para desarmarlo, para romper cadenas y vivir en la victoria que Cristo ya conquistó para nosotros. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Así que sígueme. Muchas bendiciones y sean bienvenidos. Para los que no me conocen, soy la pastora Zareki Baisauli y en este espacio quiero compartir con ustedes el tema de la santidad. La santidad no es solo una condición espiritual a la que hemos sido llamados como creyentes, es algo más, es un escudo, una fortaleza, un arma poderosa para desactivar al enemigo. Pero hoy estamos aquí para eso. Vamos a explorar cómo vivir en santidad nos capacita para enfrentar las trampas del diablo y salir victoriosos. Lo primero que debemos saber: ¿qué es la santidad y por qué es tan poderosa? La santidad no se refiere a perfección humana, porque el hombre, el ser humano, es imperfecto. Estamos en transformación constante en la medida que nos sometemos a Dios. Santidad es que vivamos una vida apartada y consagrada para Dios. Por lo tanto, vivimos en santidad cuando obedecemos a lo que Dios nos dice en la Biblia que debemos hacer. Cuando leemos su palabra, podemos conocer cuál es la voluntad de Dios y el estilo de vida que Él quiere que vivamos. Es así de simple. En la Biblia hay innumerables versículos bíblicos que nos hablan de la santidad. Aquí les enumero algunos de ellos. Primera de Pedro 1:16 nos dice: sed santos porque yo soy santo. Hebreos 12:14 nos dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Salmos 93:5 nos dice: la santidad conviene a tu casa. Y Primera de Tesalonicenses 3:13 nos dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En cada uno de estos versículos podemos ver que el Señor nos hace un llamado a vivir en santidad y lo pone como un requisito indispensable. Si fallamos, dice que no veremos al Señor, es decir, no entraremos al cielo. Pero si seguimos profundizando en las Escrituras, podemos ver que vivir en santidad nos conecta con el poder de Dios, bloqueando las influencias del enemigo y desactivando las trampas que nos ha preparado. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en el libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 28. A través de todo este capítulo podemos ver cómo Daniel halló gracia y favor delante del rey Darío. Este nombró 120 sátrapas para que gobernasen sobre el reino. Y sobre estos 120 sátrapas, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Pero no se conformó con esto, porque dice que veía en Daniel un espíritu superior y quería que Daniel estuviese sobre ellos también y gobernase todo el reino. Esto despertó envidia en aquellos sátrapas y buscaban hallar faltas en Daniel, lo cual no pudieron encontrar. Y como no lo encontraron, le prepararon una trampa. ¿Quién estaba detrás de estos sátrapas? Pues obvio, estaba el diablo para usarlos como instrumento, porque el diablo siempre va a usar a aquellas personas que no tienen corazón para Dios, para interferir contra los propósitos que Dios tiene con sus hijos. Y estos 120 sátrapas fueron delante del rey para que hiciera un edicto, para que en un espacio de 30 días todos aquellos que levantaran una demanda, una petición ante Dios u hombre, que no fuese el rey, pues fuera echado al foso de los leones. Y a pesar de que Daniel tuvo conocimiento de este edicto, él no abandonó esa intimidad que tenía con su Dios de orar 3 veces al día con la ventana abierta que daba hacia Jerusalén. Y así lo estuvo haciendo, y como fue visto por los sátrapas, pues al rey Darío no le dio
otra alternativa que echarlo al foso de los leones. Al otro día, el rey Darío, muy angustiado porque estaba seguro que los leones se habían comido a Daniel, bueno, pues fue allí, llamó varias veces a Daniel, a ver, preocupado qué había sucedido. Y vamos al versículo 22 para que vean la respuesta de Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Con esto podemos ver que una vida santa atrae la protección de Dios, desata el milagro de Dios sobre nuestras vidas. Por otra parte, un ejemplo negativo de lo que significa no vivir en santidad y hacer las cosas en nuestras propias fuerzas humanas nos lo relata el libro de Hechos, capítulo 19. Veamos los versículos del 13 al 17. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos son los peligros a los que nos exponemos cuando hacemos las cosas en la carne, cuando no tenemos temor de Dios ni vivimos en santidad. No vamos a tener ese cerco protector, porque es la santidad la que te da una reputación y un nombre en el mundo espiritual. El mundo espiritual es muy complejo y si no hacemos una lectura profunda, meditamos bien en la palabra de Dios, no le vamos a conocer lo suficiente. En el mundo espiritual se trazan estrategias, se planifican cosas que después vemos materializar en el mundo físico, en este plano que estamos viviendo, tanto por Dios en el reino de Dios como por el diablo en el reino de las tinieblas. Él tiene su ejército bien organizado y él planifica sus estrategias para destruir a las personas. Recuerden que nosotros los humanos somos corona de la creación de Dios y él nos odia. Todo lo que quiere es vernos destruidos, debilitados y que no vayamos al cielo. Por eso es que Dios nos da la santidad como un arma para desactivar y neutralizar los planes que el enemigo traza en las oscuras tinieblas contra nosotros. Cuando andamos en santidad pueden ocurrir 2 cosas. Primero, desactiva los planes antes de que sean puestos en marcha. Y otras, aunque estos planes son llevados a cabo, como en el caso de Daniel, que fue arrojado en el foso de los leones, o de los 3 jóvenes hebreos que fueron encerrados en el horno de fuego para que fueran quemados, no cumplen su objetivo. Hace que lo sobrenatural de Dios se manifieste contra lo natural y la lógica humana. Así es como Dios manifiesta sus milagros cuando portamos el arma de la santidad. Pero, ¿por qué reacciona así el diablo? ¿Por qué cede? Porque al estar en santidad el creyente no tiene de qué acusarlo. Recuerden que el diablo es el acusador de nuestras almas y solo cuando tiene algo contra nosotros por violar las leyes de Dios puede levantar acusación para que seamos castigados. Pero si no encuentra nada, está sin argumentos. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Número 1, a través de la renovación de nuestra mente. Renovamos nuestra mente cuando la llenamos de la palabra de Dios y meditamos en ella diariamente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, las Escrituras nos enseñan que el diablo vino a tentar a Jesús, pero éste lo venció con la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Como puedes ver en esta escritura, el diablo no te obliga, él solo viene a tentarte, y lo hace cuando estás débil y no te has llenado de Dios. Solo así puede vencerte. Por eso, número 2, tienes que tener una obediencia diaria. Tienes que decidirte a agradar a Dios en las cosas pequeñas y en las grandes. Y número 3, la confesión y el arrepentimiento. Cuando vas delante de la presencia de tu Dios, te examinas delante de Él, le dices todas aquellas cosas que tú has hecho, que has pensado, que sabes que a Él le desagradan. Cuando te arrepientes y decides no seguirlo haciendo y le pides ayuda porque reconoces que tu propia fuerza no has podido cambiar, sino que quieres que Él de manera sobrenatural traiga ese cambio a tu vida, te sometes a Él. Dejas que Él sea en ti, que su poder te perfeccione. Vas a poder lograrlo, porque en tus propias fuerzas no puedes. Si tú sigues estos pasos, que parecen tan sencillos, pero cuando los ponemos por obras nos parecen tan difíciles, vas a ver el resultado de la santidad frente al diablo. Además de todas estas historias bíblicas que te he compartido, hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos revela que el enemigo pierde terreno cuando vivimos apartados para Dios. Y es Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo te da la clave. Si te sometes a Dios, si le obedeces, vas a poder vivir en esa condición de santidad que no solo te fortalece, sino que te llena de autoridad espiritual para resistir y vencer. Y es por eso que el diablo huye. Tienes que ver la santidad más que un ideal o una meta, como una herramienta en manos de quienes están dispuestos a vivir para Dios. Si Daniel se mantuvo firme en su fe, si Jesús nos dio el ejemplo perfecto, tú también puedes, porque tú eres un hijo o una hija de Dios, tú no estás solo. Dios te capacita y te llama a ser santo como Él es santo. Así que hoy te desafío a vivir en santidad, porque cuando lo haces, el diablo no tiene poder sobre ti. Si este mensaje tocó tu corazón, regálame un like, comparte con otras personas que conozcas y suscríbete porque es gratis, y así este canal puede llegar a muchas más personas. Ahora dame el privilegio de orar por ti. Padre Celestial, en esta hora yo bendigo cada vida, Señor, que está viendo este video. Bendigo sus vidas, bendigo sus matrimonios, bendigo sus hijos, su familia y toda su descendencia. Bendigo sus finanzas, sus trabajos, sus negocios o emprendimientos, Señor. Declaro que todo lo que tocan es bendito y próspero, Señor. Que en esta hora viene un espíritu de arrepentimiento sobre ellos, Señor. Una sed y un hambre por leer tu palabra, por conocer tu voluntad para sus vidas, Señor. Para que puedan vivir en obediencia en tu palabra, Señor. Y la santidad, esa santidad que conviene a sus casas, Señor, sea esa arma poderosa, esa arma que desactive y neutralice, Señor, todos esos planes que el enemigo, Señor, ha estado planificando en las oscuras tinieblas contra su vida, contra su casa, contra su familia, contra su nación,
contra ese lugar donde ellos viven, Señor, y que tú les has llamado a ejercer dominio y autoridad espiritual. Pero la falta de santidad, Señor, que está faltando en ellos, no se lo permite. Ahora, Padre Celestial, en esta hora, Señor, que se pongan en acuerdo contigo, haya arrepentimiento, haya quebrantamiento en ellos, Padre, para que tu santidad sea ese cerco, esa fortaleza que les rodee, haciendo que el enemigo tenga que retroceder, porque no tiene de qué acusarlos y porque tú los hayas santos, irreprensibles delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo les bendigo, papá, y te doy gracias sobre gracias por sus vidas. Gracias, Padre. Amén y amén. Y les espero en un próximo video. Muchas bendiciones. Chao.